viendo la bandera de los bereberes. Recoge tradiciones históricas junto con simbología que se ha ido incorporando a lo largo de los siglos hasta llegar a lo que estamos viendo ahora. Permítame que ahora esto no termina. Y entonces vamos a empezar con nuestra cuarta clase. Vamos a tener segundos reinos taifas, imperio almohade, y hablaremos de la famosa ciencia islámica, que también ha sido como... Hay como ciertas ideas que se les meten a las gentes en la cabeza, que las repiten y las repiten, y cuando yo por lo menos las escucho, digo, no tiene pero ni la más frijolera idea de lo que está hablando. Y es lo que vamos a aclarar hoy. Oigo como un micrófono abierto ahí de lejos, como que alguien va en carro. Me da la sensación a mí. Ahorita lo revisamos para que sea el silencio. Vamos a buscar el curso. Bueno, entonces tuvimos los primeros reinos taifas, se acordarán. Luego llegan los almorávides, que también es un grupo bereber, una tribu bereber que logra armar lo que se denomina en la historiografía el imperio bereber, que va a abarcar lo que es Mauritania, Marruecos, parte de Túnez con Argelia, bueno, todo Túnez, y llega a la península ibérica porque los musulmanes lo llaman debido a que los cristianos están atacando mucho al darse el debilitamiento en el califato. Hay peleas entre ellos y al final cada facción, cada familia que crea y forma una facción, van a organizar sus reinos, ¿verdad? Que son taifas. Esos son los famosos reinos taifas. Entre los tantos dichos que existen en España, aparte del de Guatemala, Guatepeor, está el decir eso. Es que esto es una taifa. ¿Qué quiere decir? Que cada quien agarra por su lado, cada quien decide por lo que le da la gana y no hay orden. Eso es una de las expresiones que todavía existen. Los almorávides, no lo dije la vez anterior, pero son muy radicales. Quieren el cumplimiento de la Sharia, de la Sunna, del Corán estricto. Y obviamente que el califato había ya dado esos pasos en relación no solo a la ciencia, al arte, a la cultura, al buen gusto, que era visto como malos ojos por los almorávides porque decían que eso estaba en contrario a la voluntad de Alá. Y entonces llevan una forma muy estricta del cumplimiento del Islam. Esto que les acabo de decir para los almorávides se sigue cumpliendo en el Islam. El Islam tendrá siempre esta vía dialéctica, digámoslo así. Un momento en el cual hay una apertura, cierto relajamiento en la práctica islámica, y después llegan otros y ¡pum!, imponen los criterios estrictos del cumplimiento del Islam. En la actualidad lo vemos en el mundo islámico. Acabamos de pasar el periodo del califato del ISIS, el famoso califato de Siria y Levante, que era un cumplimiento estricto de la Sharia y del Corán. Los talibanes están a punto de tomar nuevamente Afganistán, que también tienen esa idea. Y obviamente que mucha población las apoya. No vayan a pensar ustedes que la gente dice, ay no, opresores, no, para ellos es como el cumplimiento estricto. Lo tuvimos en Irán con la única revolución musulmana que ha triunfado, que es la revolución islámica chií, que crea la actual República Islámica de Irán. En fin, esto siempre va a estar presente. Bueno, total de que los reinos taifas empiezan a ser atacados muy, muy fuerte por los cristianos del norte. Entonces vuelven a pedir ayuda a sus coterranos del otro lado del estrecho de Gibraltar
Pero ya se armó ahí otro reino, que son de otro grupo musulmán, de otro grupo bereber, que son los almohades. Yo cuando daba esta clase de historia española le decía a los estudiantes, bueno, acuérdense para el examen, cuando yo pregunté, ¿cuáles son los dos grupos bereberes que llegan a la península? Pues los almorávides es uno, ese sí se lo tienen que aprender de memoria, y el otro bien fácil, porque se acuerdan de la almohada, le quitan la A y la transforman en E, y ahí está la respuesta, los almohades. Los almohades desembocaron en la península ibérica y trataron de unificar nuevamente digamos, el territorio del Al-Ándalus. Y van a empezar prácticamente en algunas taifas por pactos y otros por conquista, para poder tener y frenar, ¿verdad?, la agresión de los reinos cristianos. Y esa es la propaganda. Yo vengo porque los voy a defender contra esos reinos cristianos. Y también dicen los almohades para la defensa de la pureza islámica, lo que les decía antes. Lo curioso es que dentro de este periodo que estamos analizando, tanto los primeros taifas, almorávides, segundos taifas, almohades, lo que vamos a encontrar es una literatura bastante dramática, realista, con poca esperanza hacia el futuro, ¿ya? O sea, y además se desarrolla clandestinamente. Y también veremos un desarrollo científico que sucede clandestinamente. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué va a pasar con esa ciencia islámica? En poco más de 30 años, entonces, los almohades van a lograr forjar un poderoso imperio que se va a extender de Santarém, en el centro de Portugal, hasta Trípoli, en Libia, y van a conseguir parar el avance cristiano cuando derrotaron a las tropas castellanas en 1195, en la batalla de Arcos. Entonces, en 1195, los almohades le paran los pies a los cristianos y por tanto todavía vamos a tener territorio al Andalusí. Pero obviamente que cada vez que hay un cambio, los otros aprovechan. Bueno, entonces, digamos, los almohades van a querer volver al orden inicial del califato de Córdoba. Esto va a ser como un ideal, un imaginario que se va a volver, así como para los cristianos del norte, su imaginario fueron los visigodos, para los del Al-Ándalus, su imaginario fue ese momento de la irrupción musulmana en la península y crear el Emirato dependiente de Bagdad, después el Emirato independiente, es decir, volver a tener todo ese territorio. La dinastía almohade tuvo problemas desde un principio para dominar, por supuesto, todo el territorio del Al-Ándalus. En especial, van a tener muchísima resistencia en Granada y Levante. Levante es la zona de Murcia y Valencia. Por otro lado, algunas de sus posturas más radicales fueron mal recibidas por la población musulmana del Al-Ándalus, lógico, porque estos ya tenían mayor apertura. O sea, el contacto con los cristianos del lado occidental les va a aportar elementos también interesantes que van a cambiar su vida. Y los almohades, los que les llevan son tradiciones bereberes, es decir, africanas. ¿Ya? Total de que hay una resistencia interna de los antiguos taifas, les está costando poder mantener, digamos, un orden a los almohades, y los cristianos siguen presionando porque no se van a quedar quietos con la batalla de Al-Arco, sino que se van a volver a reorganizar y menos de un siglo después, muchísimo menos, vamos a verlos nuevamente frente a las tropas almohades y los van a vencer en la batalla de las Navas de Tolosa. Con la batalla que es un triunfo para los cristianos de las Navas de Tolosa, empieza el fin de los almohades y empieza lo que se va a denominar los terceros reinos taifas. Entonces son 3 periodos de taifas.
ya los estuvimos viendo, primero, segundo y tercero. Una vez concluya el periodo de los terceros reinos taifas, le daremos pie a el reino nazarí de Granada, que es el que le vamos a dedicar la siguiente clase. Bien, entonces aquí tenemos el imperio almohade en la zona española. Prácticamente son la manera en que vamos a ver las antiguas taifas. Cuando hablamos de Levante, me estoy refiriendo a esta zona, Murcia-Valencia, es esto. Aunque aquí hay poca agua, es increíble, y aquí hay, pues, suficiente para hacer la, digamos, la huerta. Es muy famosa la huerta. Y ya, digamos, y si ustedes ven el mapa, aquí está Portugal. Vamos a eliminar Portugal, que no nos sirve para lo que quiero explicar. Si ustedes ven el mapa, a excepción de Murcia y Valencia, todo lo demás comprende lo que actualmente es la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por tanto, la fuerza y la herencia islámica del arte y la cultura islámica en la península ibérica va a quedar como más marcada en esta región porque fueron los que más tiempo estuvieron bajo ese dominio musulmán. Prácticamente esa región se estuvo los casi 8 siglos de dominio musulmán en lo que hoy llamamos España. Y hay otro dato que me gustaría apuntar, y es que viendo este mapa, va a abarcar esta zona, va a abarcar una parte de lo que es Extremadura, para el periodo que estamos analizando, ¿de acuerdo? Bien. Si ustedes se fijan en esto, y después analizaríamos, pero eso no lo vamos a hacer hoy, pero si nosotros analizáramos en un momento dado, cuando estemos de descanso y de solaz esparcimiento, ¿de dónde proceden los primeros que vinieron a América? Nos vamos a dar cuenta que es de aquí. Y por eso es mi insistencia y hasta el cansancio de la gran herencia culinaria, con el idioma ya lo dijimos, de costumbres que proceden, digamos, de esa permanencia musulmana en la península durante 8 siglos. Y también voy a decir algo que les puede molestar un poquito. A veces decimos, sí, es que esta es nuestra herencia maya. No, no. Es herencia de ese dominio islámico. Claro que tenemos herencia maya, eso no lo vamos a negar, pero ciertos elementos que nosotros ponemos y defendemos a pie de juntillas, resulta que no. ¿Ya? O han sufrido una transformación, es decir, han venido elementos de esta región que se han unido a cosas que ya teníamos y han dado como resultado esa síntesis, dicho en términos hegelianos. Ejemplo de esto, el tamal. El tamal es de herencia maya. Sí, el tamal, así, digamos, en seco, la base. Pero el tamal nuestro ya, de Navidad y de los sábados con sus salsitas, la de Navidad con sus aceitunas, que pimiento, que no sé qué, todo eso que tiene esa cantidad de condimentos es herencia islámica, culinaria. O sea, si ustedes ven un plato que le quemaron pepitoria, que le pusieron no sé qué, que los tienen ahí, eso, todos esos procedimientos vienen de aquí. Ahora, si ustedes ven un chilmol, si ustedes ven un tamalito de chipilín, si ustedes ven un tamal con frijolitos, eso sí, ya no viene de aquí. ¿Se dan cuenta? O sea, todo, claro, han convivido y hemos convivido con eso. En México me llama la atención una comida que la tienen como que si los primeros mexicas lo llevaron. Los chiles en nogada. Y ustedes lo ven. O sea, si no estoy mal, lleva granada como adorno. ¿Quiénes utilizaban la granada como un elemento decorativo alimenticio? Bueno, me estoy adelantando porque en la última clase vamos a hablar ya más a fondo de comidas.
Sigamos. Los reinos taifas se van a organizar en función de su composición étnica y cultural. Vamos a tener taifas árabes, donde tendremos, estas taifas árabes son Sevilla, Toledo, Zaragoza. O sea, son de origen árabe los componentes de esas taifas. Taifas bereberes vamos a tener en Málaga y Granada. Y las taifas eslavas, Murcia. O sea, como ven, cada uno se va a repartir después todo y va a crear esto. Entonces, un dato interesante, bueno, como todos que nos son útiles, es que los reinos taifas van a significar la pérdida de la unidad política del Al-Ándalus, unidad que ya no se volverá a lograr y que cada vez veremos que va reduciéndose el espacio geográfico de lo que dominaba. Esto también va a determinar que en unas regiones, como ya lo dije anteriormente, tengamos mayor presencia musulmana por no solo del tiempo, sino la intensidad cultural que habrá ahí, y regiones donde será menos. Y eso en la actualidad también se puede ver. Hay más, digamos, arte islámico en esta región, aquí no, en el norte no. O sea, ustedes no van a encontrar. Y otra característica, y es, aquí en el norte van a encontrar mucho arte prerrománico y románico, y aquí no. Por lo mismo. ¿Ya? Bien, entonces aquí tenemos los almohades, ¿verdad? Todo el territorio de los almohades. Y aquí vienen los almohades. Este es su origen en la frontera entre Marruecos y Mauritania. Aquí, como pueden ver. En zona subsahariana. Entonces, tenemos territorios conquistados. Miren cómo se van expandiendo. Todo esto son zonas bereber. Estas zonas bereber en la actualidad, existe un grupo bereber todavía en la actualidad que son los tuareg, que han sido muy perseguidos primero por otros grupos no bereberes y posteriormente durante la colonización francesa, porque estos se van a resistir a ese tipo de colonización francesa. Son como descendientes de todos estos movimientos tan interesantes que estamos viendo. En naranja tenemos ya los territorios conquistados entre 1147 y 1150, y pueden ver aquí que llegan hasta Badajoz, más al norte de Badajoz, casi por Cáceres, que sería por aquí. Expansión desde 1160, miren, van a llegar hasta acá, hasta la frontera con Egipto. Se encuentran con los árabes beduinos, que también existen. Y esto es, por tanto, lo que se va a denominar el imperio almohade, pero si ustedes pueden apreciar, ya el territorio del Andaluz prácticamente queda reducido a Levante y a esto. Hombre, se me olvidó. Entonces, esto, como ya expliqué, la tiranía de los almorávides terminó con la invasión de los almohades, ¿verdad? Que van a proceder del África, van a conquistar el imperio y ocuparon su territorio, ¿verdad? También vamos a ver que ante este peligro se van a unir las tropas cristianas. Se unirán Castilla, Navarra, Aragón y Portugal, y es cuando van a armar ese ejército que se enfrentará contra los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa de 1212. Cuando se da la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, nadie sospecha que ese ya es el tiro de gracia al dominio islámico en la península ibérica. O sea, nadie sospecha. Acuérdense que, y se los he dicho muchísimo en clases, que nosotras, con las perspectivas del tiempo, sabemos qué pasó, pero cuando se están dando los procesos históricos, cuando se están dando los procesos históricos, no están conscientes la gente de esto. Les he puesto muchísimas veces el ejemplo de la primera cruzada. Cuando el Papa se sube en esa fuente en Claremont y le dice, sí, vamos a liberar los santos lugares, no sabe lo que va a desencadenar.
no solo en cuanto a las cuestiones bélicas, sino en las cuestiones de tipo económico y social. Pues lo mismo que hacen la batalla de las Navas de Tolosa, que es aquí. Ganan, claro, no terminan de conquistar el territorio, pero hay un cambio. ¿Por qué? Porque a partir de ahora ya no son los territorios cristianos quienes les pagan un tributo a los reinos musulmanes, sino son los reinos musulmanes quienes les pagan un tributo a los reinos cristianos para existir en el Al-Ándalus. O sea, hay un cambio sustancial. Y también empezará a darse un fenómeno muy interesante, y es el hecho que sociológicamente, hablando del norte, como hay avance cristiano en el norte, hay musulmanes que se quedan en esos territorios, y estos pasan a ser los moriscos, que son, van a ser distintas denominaciones. Tenemos a los moriscos y tenemos a los mudéjares. Algunos musulmanes van a aceptar el cristianismo, sobre todo en la zona de la cuenca del Ebro, y es cuando empieza ese arte tan bonito que veíamos unas muestras en la semana pasada, que es la aplicación del arte musulmán a iglesias cristianas. Aquí tenemos, miren, ya el avance es impresionante, lo que se ha reducido, lo que es ya el Al-Ándalus es nada más esto. Prácticamente más de la mitad de la península ya no les pertenece. Han perdido fuelle. Y esto por estas guerritas que tuvieron primero con los primeros taifas, los almorávides, segundos taifas y ahora los almohades. Esta es una de las mejores piezas, digamos, arquitectónicas, de las tantas que podríamos hablar del periodo almohade. Me gustaría preguntar si identifican qué edificio es este, pero es ponerles a torturar el cerebro. Además, después tienen clases y necesito que lleguen fresquitas y fresquitos a clase. Esta es el antiguo minarete de la gran mezquita de Sevilla y actualmente la Torre de la Giralda, o Giralda, en la Catedral de Sevilla. Este es almohade. Ahora, la base, la parte superior, perdón, la parte superior fue modificada para volverlo campanario. Entrar en esta torre es impresionante. De hecho, cabría fácil en el pasillo para subir hasta el campanario. Pues cabrían estos carritos tipo moto. O sea, es ancho y por eso van gentíos para arriba y para abajo. Tiene sus peculiaridades, es cansado subir, pero merece la pena porque se tiene una vista de Sevilla impresionante. Los almohades van a unificar, por tanto, no solo el andaluz, van a hacerle frente a los cristianos. ¿Ya? Lo harán de una forma violenta, tienen una mentalidad anticultura, ¿verdad? Van a crear construcciones importantes, obras públicas, ¿verdad? Se va a destacar el amurallado de las ciudades andalusíes. Ahí es cuando empezamos a ver, por ejemplo, las murallas en Valencia o las mismas murallas que veremos en Sevilla. En fin, empieza a darse ya porque ya no es un momento expansivo, sino es un momento defensivo y necesitan esto. Entonces ya lo dijimos, una de las piezas fundamentales va a ser la Giralda de Sevilla, que fue la torre más alta de España, así como una de las construcciones más elevadas y famosas de toda Europa, ¿verdad? La famosa Giralda en la actualidad. Era un imperio unitario. Aquí estamos viendo una fortaleza construida por los almohades en el sur de Marruecos. Su carácter integrista va a ser que tomen cada vez posturas tiránicas, como ocurrió con los almorávides. Y estos terminaron por desaparecer del Al-Ándalus y después del África, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nos pusiéramos a analizar el Islam africano, veríamos el por qué no pueden cuajar estas ideas radicales, fundamentalistas musulmanas. ¿Ya? Aquí tenemos una de las torres también construidas durante el imperio almohade, que esta está en Sevilla. Y aquí está la
la cúspide de la Giralda, que esto fue modificado después por los cristianos. Entonces, con el hundimiento del imperio almohade, ¿verdad?, hizo que las nuevas taifas no pudieran resistir el avance cristiano, ¿verdad?, que ya no fue posible contenerlos. Y entonces, la España musulmana, después de la ida de los almohades y la creación de los terceros taifas, va a quedar reducido al reino nazarí de Granada, que es lo que ya les había dicho. Veremos la próxima clase. Entonces vamos a entrar a la ciencia del andalusí. Todavía tengo tiempo, por media hora nos queda para esto. Nos dicen muchísimo, a modo de sorna, cuando dicen, es que los cristianos en la Edad Media eran ignorantes, estaban en el periodo oscurantista, los musulmanes llevaron la ciencia, y ellos sí, eran de avanzada, En parte es cierto, en parte es cierto. ¿Por qué? Porque en el caso del mundo cristiano, el conocimiento científico que todavía había quedado del periodo grecolatino, primero va a sufrir enormemente un descuido y un abandono cuando se dan las invasiones germánicas en el occidente y se inicia prácticamente ese periodo de la oscuridad que tanto les gusta decir. El pueblo es un poco dark. Y entonces, efectivamente, del siglo V hasta la conformación de los primeros reinos merovingios, de los francos, en el siglo VIII, no hay producción, de nada, de nada, de nada. Artísticamente se decae totalmente. ¿Por qué? Porque los germanos les gustan más las hebillas, los puños de sus cuchillos y arcos, etc. De escribir literatura X, ¿verdad? Cero, no nos interesa la literatura, porque además son idiomas que se están conformando. Bueno, la asistencia la ponen constantemente. Hay que estar atentos, por favor. Entonces, tenemos eso, ¿verdad? Digamos, que hay un retroceso. Y eso no lo vamos a negar. Durante ese periodo también desaparecen los caminos, desaparece el comercio. En el periodo, en el lado cristiano. Y se entra a una economía de subsistencia no comercial. O sea, nos cuesta entender eso. Yo entiendo que no es fácil ponerse en una situación en la cual saber que no se puede salir. Bueno, ahorita lo vamos a ver el toque de queda, pero que no podemos ir a ningún lado. O sea, ¿por qué? Porque vivo en mi aldea, aquí nazco, aquí crezco, aquí me reproduzco, aquí muero, tengo mis sembradillos, tengo mis animalitos, y mi vida y mi mundito es esto. Bueno, los musulmanes, pues tampoco es que estuvieran tan en avanzada en los menesteres que estamos hablando. ¿Por qué? Porque proceden de la península arábiga, tampoco es una zona que se dedicara a la ciencia, a la cultura y al arte, pero cuando empiezan su expansión, ellos lo van a hacer, bueno, hacia los dos lados, tanto al oriente como al occidente, y ambos van a entrar en contacto con culturas de un desarrollo superior a las formas tribales propias de la península arábiga. Esto les va a cambiarle el panorama del mundo. Les va a aportar elementos tanto para producir arte, para producir cultura, para producir literatura. Tenemos esa literatura exquisita que se produce en la zona de Cachemira, en Pakistán e India, y una vez islamizada va a adquirir ese carácter erótico. La literatura erótica que tiene ahí unas muestras exquisitas, insisto, con unos poemas que en Occidente nadie se atrevía a escribir para ese periodo que lo hacen ahí. Luego, la parte nuestra, digamos, de lo que vamos a recibir la herencia o la influencia, o como le quieran llamar, de la parte occidental, pues entra en contacto con toda la mentalidad grecolatina.
Y entonces se van a encontrar con Aristóteles, con Platón, con aquellos grandes filósofos. ¿Por qué? Porque van a ir avanzando, entran en contacto con conventos, pero con monasterios, aquí todavía no son los conventos, monasterios, bibliotecas catedralicias, bibliotecas de iglesias, se apoderan de todo. No van a creer que van a decir, esto es valioso, lo vamos a guardar. Al principio, quemadera, como pasa en todas las invasiones, pero después van a haber unos que dicen, no, hombre, ¿qué estamos haciendo? Cálmense. Entonces, aplacan el tema y empiezan a acumular todo este conocimiento. ¿Ya? Y así van a llegar al Al-Ándalus, donde lo van a llevar. Un micrófono, ¿ya? Si es que me estoy oyendo, entonces así no tiene chiste. Entonces, esto lo van a llevar al Al-Ándalus y es donde se va a empezar a producir esa ciencia que le llamamos islámica. ¿Ya? Para la mayoría de nosotras y nosotros que estudiamos estas ciencias, esa ciencia islámica que se va a desarrollar en toda la parte del norte del África, en la cuenca del Mediterráneo y en la península ibérica, en el Al-Ándalus, va a producir aquellas cosas que no nos gustaban, el álgebra, la aritmética. Se acordarán de Baldor con cada una de sus fotitos de los musulmanes estos que se hacían cada cosa. Pues ahí es donde se va a desarrollar, pero vuelvo a recalcarlo, están recogiendo toda una herencia, ¿ya? Que va a estar conservada en los monasterios y que después la van a traducir al árabe, porque la van a traducir. Y una vez traducida al árabe, nuevamente ese conocimiento es traducido a los idiomas locales, empezando por el latín, y llegan de vuelta a casa, digámoslo así. Entonces, ese es el recorrido que vamos a encontrar. El profesor Juan Martos Quesada tiene un artículo precioso que se lo recomiendo. Yo solo extraje pero les recomiendo leer todo el artículo, es corto, 12 páginas, que la va a publicar en la revista de Ciencias de las Religiones, Anejos, y ahí está el IBCN, y el artículo se titula Islam y Ciencia en el Al-Ándalus. Y en la introducción nos dice Islam y Ciencia. Y afirma, hay un hecho innegable, eso sí lo voy a leer literal porque nos va a servir. Hay un hecho innegable que ha dado lugar a múltiples interpretaciones, a diversas lecturas, de todo tipo, que con frecuencia esconden un subliminal prejuicio sobre el Islam más que una búsqueda de razones objetivas o sociohistóricas que expliquen el hecho. Nos referimos al dato constatado de que hace ya unos 700 años que la civilización islámica perdió casi por completo su voluntad y su capacidad para hacer ciencia. Es decir, hay un momento intenso que tenemos de la ciencia islámica que, insisto, trae toda esa tradición grecolatina y la regresa a lo que hoy es Europa occidental, pero una vez lo logra, se apagó. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Prácticamente desde el siglo XIII, incluso al margen de los esfuerzos realizados por algunos sultanes otomanos, porque obviamente después veremos cómo en el Imperio Otomano, sobre todo en el periodo de Suleimán, fomentan que existan conocimientos. Suleimán quería hacer otra vez como los antiguos imperios o reinos musulmanes que producían arte e influían en el mundo. No lo lograron. O por algunos ilustres personajes como Mehmed Ali en Egipto. La actividad científica en los países islámicos que tanto auge tuvo durante los siglos medievales cayó en un letargo y en una falta de novedades, sin que pueda registrar ningún intento significativo de recuperación. Es como que si el destino les hubiese dicho, bueno, ustedes van a ser el reservorio de todo el pensamiento científico, mientras se aplacan los ánimos en la parte occidental, ustedes van a tener ahí como reservorio un momento, cuando ellos les empiezan a decir, miren, ya podemos empezar a consumir este conocimiento, se lo dan y se quedan quietos.
porque ya no hubo más producción. Y es que lo que sorprende es ver lo que descubrieron, los avances científicos que realizaron. Vamos a hacer una distinción, porque también aquí caemos en mucho error. Estoy utilizando la categoría ciencia desde una episteme, que tanto gusta ahora esa palabra, occidental. Dentro de la episteme occidental, ciencia se define como el descubrimiento del funcionamiento de las leyes de la naturaleza para una posible manipulación. Eso es ciencia. O sea, otra cosa son conocimientos. ¿Ya? Por ejemplo, hay pueblos que supieron perfectamente bien. Luis Alfredo Chávez nos pregunta, perdón la pregunta, en este periodo, en el caso de Cachemira, bueno, él no lo dice, lo voy a decir cómo lo pregunta y después lo voy a responder. Pero la pregunta, ¿en este periodo nacen las historias de las mil y una noches? Sí, en la zona de Cachemira, efectivamente. Bueno, exactamente, ahí ya lo vemos. Bueno, entonces miren, es impresionante, insisto en decirlo. Bueno, ciencia es eso. Ahora, el hecho que todos los pueblos a lo largo de la historia de la humanidad sepan que a tal fecha el sol va a salir por tal lado y por tanto vamos a poner una piedra de seña para que sepamos que cuando ilumine esa piedra nos toca sembrar. Cuando sepamos que cuando ilumina otra piedra nos toca cosechar y cuando sepamos que no ilumina ninguna piedra hay que guardarse porque viene el invierno, eso es de observación, eso es conocimiento empírico, pero no saben explicar por qué pasa esto. Ciencia es cuando una sociedad me explica que lo que está iluminándonos se llama Sol, que es un astro en combustión atómica donde se descomponen a tal presión gravitacional los átomos que producen una energía que es capaz de llegar a un radio de acción hasta Neptuno. Y me lo dicen. Y me hacen la explicación matemática. Me dicen la composición química. Me dicen cómo se está produciendo esa fusión. Eso es ciencia. ¿Se comprende? Ahora, que una sociedad o cultura me diga que el sol va a salir de tal lado y entonces voy a eliminar esa piedra, eso es un conocimiento. Pero no es ciencia. Ahora, si yo veo, por ejemplo, que levantan un edificio y me están empleando el número áureo, esa es ciencia. Como lo vemos en el empleo del número áureo en Tikal, por ejemplo, en las pirámides de Egipto, sin mezcla de naves espaciales ni nada. O sea, eso no lo saquen así. ¿Se comprendió? Entonces aquí estamos hablando de ciencia. Es decir, estos van a ir descubriendo cosas. Estos van a ir avanzando en ese conocimiento. Y entonces, como es impresionante cómo avanzan en conocimiento filosófico y a la vez en matemático, o sea, como que va unido. Lógico, dicen de que es lógico, para mí no, pero yo, porque la matemática nunca me entró en la cabeza, pero la filosofía un poquito sí. Entonces, ese va a ser el camino que van a llevar. ¿Se comprendió? O sea, cuando estamos hablando de ciencia, es cuando ya tenemos que me explican las leyes de la naturaleza. Me dicen cómo es esto. Me hablan con fórmulas que están traduciéndome en códigos lo que es la composición en sí de toda la naturaleza. Y además otra característica interesante con el Islam, y es que ¿van a meter a Alá en esto? Sí, porque para ellos Alá manda que conozcamos su creación. Y ese es el mismo criterio que veremos con los cristianos cuando empiecen a producir ciencia en el siglo XIII. Es que es como que se pasan el palitroque, porque los conocimientos científicos en el mundo cristiano empiezan con mayor fuerza en el siglo XIII y estos se agotan. Empieza en el siglo XIII en el mundo cristiano, deja de llamarse cristiandad de Europa,
sociedad occidental y seguían esos conocimientos científicos, porque no ha parado, no ha parado. Aunque estemos en una decadencia civilizatoria, sigue habiendo producción de ciencia. ¿De acuerdo? Bueno, uno de los grandes descubrimientos no me pregunten cómo funciona, solo les digo que existe. De los grandes descubrimientos es el astrolabio, que va a servir tanto para el avance y la expansión mercantil en el mundo cristiano y después europeo. ¿De acuerdo? El astrolabio. Y lo va a hacer un señor que se llamaba Jabir ben Afla Abu Muhammad Jabir ben Afla al-Isbili o al-Andalusí, que dicho en términos nuestros es Jabir Afla, punto. Nació en Sevilla, más o menos en el siglo XII, fue matemático y astrónomo, matemático andalusí, ¿verdad? Bueno, no sabemos mucho de este pobre hombre, o sea, pobre en el sentido de que pobre, no sabemos cómo nació y todo lo demás, pero un genio, un sabio, ¿verdad? El patronímico de Al-Isbili lo relaciona con Sevilla. Aquí lo podemos ver, Al-Isbili. Y el marco cronológico de su vida se ha establecido de manera indirecta, ¿verdad? Maimónides es un pensador judío también muy importante para este periodo al-andalusí. De 1135 a 1204, en su guía de perplejos, afirma haber conocido a su hijo y parece implicar que el filósofo Abu Bakr ibn Bayyah Abbasé había leído su obra, que también conocían tanto Ibn Rus Averroes, ¿verdad? O sea, Ibn Rus es Averroes, como Al-Bituyi. En su compendio de Almagestos, Averroes señala que Jabir vivió en su mismo siglo. Este señor no lo conocíamos mucho, porque nosotros estamos más familiarizados con Averroes, con Avicennas, el mismo Maimónides, que es conocido. La única obra que conservamos de este señor Jabir es conocida como Isla al-Majisti, o sea, la nueva redacción del Almagesto, aunque los dos manuscritos del Escorial llevan el título de Kitab al-Ay'a. Ahí están en la biblioteca del Real Palacio Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Está a las afueras de Madrid, y cuando vayan a España, a Madrid, les recomiendo que vayan ahí. Un historiador, una historiadora que haya ido a España y que me diga que no fue al Escorial o que no fue a Toledo, hay que bajarle puntitos. Muy bien, entonces este es un libro de astronomía y cosmología. La obra se conserva completa en 5 manuscritos en árabe, además de en la traducción latina de Gerardo de Cremona, que la va a terminar en 1175. Este Gerardo de Cremona está en la zona del Andalusí y por tanto va a ser un mozárabe que se pone a traducir esto. Y en 2 traducciones hebreas debidas a Moisés Ibtibón y su sobrino Jacob Mahir. La traducción manuscrita documenta 2 redacciones distintas del texto. Y dado que sabemos que este fue introducido en Egipto por Maimónides, que según Ibn Kifti mejoró el texto que estaba desordenado, puede considerarse la hipótesis de que una de las 2 recensiones es la original de Jabir, mientras que la segunda sería el resultado de las correcciones de Maimónides. Si estamos leyendo todo esto, es porque quiero resaltar la intensa actividad intelectual que existe. Tenemos traductores, tenemos personas que dicen, no, esto no era el original, lo voy a poner porque yo leí el original. Esa es una actividad científica intensa, la que estamos apreciando en esta situación. Muy bien, el Islam se divide en 9 libros y en él Jabir se propone el Almagesto de Ptolomeo para hacerlo más asequible a los estudiosos. ¿Por qué lo va a hacer? Por una parte, subsanar los problemas lingüísticos de las traducciones árabes de un original griego que probablemente eran difíciles de entender. Tenemos, por tanto, el dato que hay eruditos musulmanes que hablan griego y que se atreven a traducir
un texto de griego al árabe. Interesante dato. Y lo van a sustituir por una versión estricta, escrita en árabe correcto. Por otra parte, a fines del siglo X y principios del XI se había producido en Oriente una revolución trigonométrica que desarrolló una batería de nuevos teoremas que permitían resolver cualquier triángulo esférico de forma mucho más fácil que con las herramientas de las que disponía Ptolomeo. El gorroso teorema de Menelao. Y ello motiva que Yavir relabore todas las demostraciones del Almagesto utilizando la nueva trigonometría que había sido introducido en el Al-Ándalus por Ibn Muhammad de Jaén, autor de un Kitbah Mayulat Kisi al-Qurá, que es libro de las incógnitas de los argos de las esferas. Imagínense, escribían esos libros. O sea, estos estaban ahí fundiendo el seso para resolver problemas trigonométricos. Esta es una cosa que a uno lo deja así que qué lindo, aunque uno no estudia matemática. No obstante, la obra de Ibn Muhammad no se difundió, mientras que la Yavir se tradujo al latín y al hebreo, razón por la que fue bien conocida en Europa medieval y renacentista y constituyó la fuente básica de la trigonometría que conocían autores como Regiomontano y Copérnico. Entonces, ven cómo ahí estamos viendo en este texto que de la mano de estos grandes pensadores científicos musulmanes nos está viniendo información que existía de antes del periodo de las invasiones germánicas y de las invasiones musulmanas. Ellos lo regresan a Occidente y Occidente lo sigue desarrollando, como lo estamos viendo aquí con Regiomontano y Copérnico. Copérnico sí es conocido nuestro. Entonces, ahí está la ruta. Pero a partir, vuelvo a recalcar, del siglo XIII se apaga. Toda esta actividad que vimos en este se acaba. Ahora, este señor critica las inconsistencias matemáticas de Ptolomeo. En algunos casos sí tienen fundamento, pero en otras se debe también a que hay unas traducciones textuales y por tanto no, no le hace honor a la crítica debido a que no fue bien traducido. Una de sus críticas más célebres, oigan esto, afecta la posición de Venus y Mercurio situados por Ptolomeo entre la Luna y el Sol. Esta situación implica por parte de Ptolomeo el que éste se vea obligado a justificar la falta de tránsito de los dos planetas inferiores por delante del disco solar. Y el astrónomo griego argumenta que nunca se encuentran en la línea. Bueno, ¿qué me está diciendo a mí que este señor Isla Yavir en el siglo XII me esté hablando de esto? Que les esté diciendo que esta información esté llegando a Occidente, que está siendo asimilada, que después los monjes copistas van a traducir estos textos y que van a ser utilizados por filósofos y teólogos. Con esto les desmonto la idea que tanto nos han metido en la cabeza que cuando vinieron a América creían que la Tierra era plana. No, señores. Lo que sí es que había un poco de confusión porque pensaban que todo giraba alrededor de la Tierra. Lógico si era lo que miraban. Es que eso es lógico. Que nadie me venga a decir que hubo una cultura anterior al desarrollo científico actual que supiera que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol. Y si no, que me lo demuestre. Muy bien, salimos de la matemática y vamos a entrar a nuestro campo que nos encanta. Y para eso quiero hablarles de uno de los grandes historiadores, pensadores, sociólogos musulmanes que a mí en lo particular me gusta más. De hecho, tengo su libro, lo he leído y lo vuelvo a releer y me encanta, que es Abu Said Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami, conocido más por nosotros por Ibn Khaldun. Ibn Khaldun nace en Túnez y va a morir en el Cairo, pero su familia es procedente de Sevilla. Por tanto, él va a desarrollar mucho de su trabajo intelectual en el Al-Ándalus. En España lo conocían como Ibn Khaldun
¿verdad? Y también he escrito como Ibn Khaldun, Ibn Khaldoun, Aben Khaldun, y nosotros lo conocemos como Ibn Khaldun. Fue un historiador, sociólogo, filósofo, economista, geógrafo, demógrafo y estadista musulmán del norte de África, nació en lo que actualmente es Túnez, aunque era de origen al-Andalusí. Miren, esto es lo propio de aquellos grandes pensadores. Es el último gran pensador musulmán. O sea, con él se acaba totalmente. Ya dijimos, en el siglo XIII hay un agotamiento, luego tendremos como una especie de renacimiento que se va a agotar en este personaje, Ibn Khaldun. Es considerado uno de los fundadores de la moderna historiografía, de la sociología, de la filosofía de la historia, de la economía, de la demografía y de las ciencias sociales en general. ¿Ya? Él es considerado el precursor de todas estas cosas que ahora nos enredan la cabeza. Es conocido por su obra Muqaddima o Prolegómenos a su vasta historia de los árabes, que constituye un temprano ensayo de filosofía de la historia y la sociología. Es increíble cómo define la historia. ¿Ya? Dice que los hechos históricos son variantes, como dos gotas de agua. Y uno dice, ay, pero qué tonta, pero échenle cabeza a eso. Cuando nosotros y nosotros todavía creemos que la historia es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. No, este hombre dice, no, es dinámica. No dice que es dialéctica, pero cuando ustedes lo leen, se dan cuenta que conocía bastante de la dialéctica de Aristóteles. Disciplina esta última en la que a menudo es considerado antecesor de la sociología. El gran historiador inglés Arnold Toynbee ha dicho que Ibn Khaldun concibió y formuló una filosofía de la historia que es sin duda el trabajo más grande que jamás haya sido creado por una persona en ningún tiempo y en ningún país. Y entonces, para demostrar su teoría de la filosofía de la historia, va a ser una historia general de la humanidad. O sea, yo tengo un tomo, lamentablemente no he conseguido más. Y es esto, Introducción a la Historia Universal. Esta Introducción a la Historia Universal, que sería su primer tomo, son como 2.500 páginas. Va a dejar escrita una guía de las dinastías musulmanas, norteafricanas y bereberes, que es lo que le va a tocar vivir. Me tocan 4 minutos. Es considerado, entre otras muchas ideas, tiene una poderosa fuerza de la religión, ¿verdad? Y para él, la religión constituye el mayor elemento unificador. Entonces va a hacer una comparación de las religiones. Y va a decir lo que ha hecho el Islam, lo que ha hecho el cristianismo, y como tiene conocimiento de las religiones animistas en el África, dice que cuando dejaron esas religiones animistas y se pasaron al Islam, es cuando se construyeron los dos grandes imperios como el almorávide o el almohade, ¿verdad? Más o menos viene a decirnos eso. Y como siempre terminamos corriendo, llegamos a nuestro otro gran pensador, que es Averroes. Van a ser en Córdoba, de familia de juristas maliquíes. Averroes es anterior a Ibn Khaldun, por supuesto, 2 siglos antes. Tiene estudios de teología, derecho, medicina, matemática, pero sobre todo filosofía. Sus obras, entre sus muchos escritos sobre teología, filosofía, derecho y medicina, pero su obra más importante es Contra la destrucción de los filósofos de Algacés. Va a ser desterrado, condenado por una asamblea pública a irse, después lo van a perdonar y muere en Marruecos a sus 72 años. Una vida muy longeva para el periodo actual. ¿Ya? Mantiene que las verdades metafísicas pueden expresarse por 2 caminos: a través de la filosofía, según lo pensaba Aristóteles, y a través de la religión. Este pensamiento que estamos viendo ahorita en Averroes, de estos 2 caminos, es de lo que después nos van a hablar los grandes teólogos cristianos, que son Santo Tomás de Aquino y San Alberto Magno. Esta es la guía. O sea, ellos conocían a Averroes. De hecho, Aristóteles los van a conocer por medio de Averroes, para que vean el link, el enlace que van a tener ambos pensamientos. A pesar de que ahora, bueno, es que lo que pasa es que ahora somos un poquito anti todo, ¿verdad? Entonces, a los pensadores antiguos, pues ahora también les habrá caído. Entonces, con eso tenemos ya un panorama general de lo que fue
la ciencia islámica. Y lo dejo con esta bellísima vista de una ciudad andaluza, si no estoy mal es en Ronda, del periodo almohade. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? O sea, ¿por qué Ibn Khaldun es considerado el precursor de la sociología histórica? Porque nadie antes había escrito una sociología como él. O sea, por eso. O sea, todo el mundo lo que hacía eran narrativas históricas. En tal lado nació no fulano, en tal lado murió no sé cuánto. Pero él no, él se va a concretar más, digamos, va a entrar a ver los distintos procesos coyunturales que van a determinar esos procesos históricos, ¿verdad? La sociología histórica existe y hay unas obras que son una maravilla. Por ejemplo, El proceso de las civilizaciones es un libro maravilloso que se los aconsejo que todo historiador debe de leer. Yo se los dejaba a mis estudiantes cuando batí como bateador emergente en el curso de Historia Universal 4. No, sí, en el 4 lo dejaba. Y se quebraban la cabeza. Por eso es que hay que ir a los clásicos. Esta obra de Norbert Elias, precisamente, es eso. Pero siempre hay alguien que empieza, ¿no? Y entonces el que empezó es Ibn Khaldun. Ibn Khaldun va a ser descubierto hasta el siglo XVIII en Occidente. Porque después el Renacimiento, miren, el Renacimiento que tiene una característica que va a tener una soberbia tal que va a ver a lo demás que no tiene importancia. La Edad Media no tenía esa soberbia y por eso es que va a absorber todo el conocimiento científico islámico. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, se tienen que ir ya. Vamos a ver. Un anuncio, antes de que se me vayan. Bueno, Santiago Lacan. ¿Los almohades eran sunitas o chiitas? Sunitas, Santiago. Antes de que se me olvide, y de todos modos me imagino que el profesor Salvador Montefal se lo dirá. El próximo sábado, por estar de manteles largos, no vamos a tener clase. Por estar de manteles largos, la escuela, que va a ser la celebración del aniversario de la Escuela de Historia en el Sabatino, y además tienen exámenes parciales los 2 primeros periodos. Entonces, el próximo sábado no tenemos clase, tanto por el 47 aniversario de la escuela como por los parciales que tienen 2 el próximo sábado. Tendremos clase hasta dentro de 15 días, ¿de acuerdo? Tendríamos la clase 5 y después tenemos algo especial para concluir, que va a ser la clase 6, ¿de acuerdo? Muy bien. No se les olvide, próximo sábado no hay. Por tanto, si se conectan el próximo sábado, no va a entrar nadie y no se vayan a poner alarmados ni alarmados, es que no hay. Muy bien, muchísimas gracias. Feliz sábado, feliz jornada. Cuídense mucho, por favor. No anden en fiestas, no anden que vamos a comernos un chuco, que ya tengo rato de no verte. O sea, nadie se muere por no ver a otra persona. Y se lo digo yo por experiencia. Así de que, cero dramas y a cuidarse. Gracias.